¿Te enteraste? Hallaron la nave de ese pirata, Wenko, flotando a la deriva, toda la tripulación estaba muerta. Khurshid escuchaba la conversación entre dos personas a distancia. La noticia viajó más rápido de lo que pensó. Ahora estaba en las afueras del puerto de Restic junto a Kalin y Pitch. Los últimos días había estado hablando con un reclutador y habían acordado reunirse para conseguirle a Khurshid un acceso al planeta Keu, un planeta gélido muy cercano a los bordes de la galaxia. La estrella que este mundo orbita es bastante fría y la órbita de este está bastante lejos de su astro. Eso convierte al planeta en una tundra helada permanente pero habitable gracias a su atmósfera y a la flora y fauna que ha logrado adaptarse para sobrevivir en su entorno. El planeta llevaba envuelto en una guerra civil los últimos 2 años. El motivo del conflicto no podía importarle menos a Khurshid, pero sí le interesaba el hecho de que éste atraiga a su objetivo a ese mundo, y también le interesaba que ambos bandos de la guerra han estado recurriendo a mercenarios para engrosar sus filas, por lo que podría entrar al planeta de forma sencilla y sin tener que ocultarse. En todos sus años como mercenaria, nunca imaginó que acabaría trabajando para el ejército, pero si eso la llevaba hasta su objetivo, no iba a darle muchas vueltas. Los tres esperaron hasta que un hombre de uniforme blanco apareció por la entrada. Khurshid entonces se separaría e iría hasta él mientras Kalin y Pitch solo observaban desde la lejanía. El intercambio de palabras fue breve, nada de cordialidades, todo fue rápido y sencillo. Como mucho la reunión habrá durado 1 minuto y Khurshid volvería para despedirse mientras el hombre de uniforme seguía su camino. ¿Estás realmente segura de esto? Con lo que tienes puedes retirarte y vivir tranquila por un tiempo. No hago esto por el dinero, ya no. ¿Qué esperas conseguir entonces? Respuestas. Es inútil intentar hacerla cambiar de parecer, al menos trata de volver en una pieza. Khurshid no pudo hacer otra cosa que sonreír levemente. Pitch aún no se acostumbraba a eso, a verla sonreír, aparentemente de buen humor. Por eso mismo lo siguiente lo tomaría aún más por sorpresa. Khurshid se agacharía hasta quedar a su altura y lo abrazaría mientras el perico se quedaba inmóvil por la sorpresa. Luego haría lo mismo con Kalin, quien la abrazaría de vuelta y extendería unos segundos más el abrazo hasta separarse. Khurshid entonces subiría a su nave y despegaría dejando atrás lo poco que le quedaba. Kalin le había facilitado la nave, y pese a que se había negado a cobrársela, aún así ella le transfirió una pequeña cantidad una vez ya había salido de Restic. Mientras el piloto automático volaba la nave, Khurshid se quedó pensativa. Respuestas, ¿cómo iba a conseguirlas? Suponiendo que el piloto estuviese realmente ahí en primer lugar. ¿Y si lo encontraba, qué iba a hacer? En el fondo sabía que no tenía idea. Ahora mismo se dirigía rumbo a un campo de batalla guiada únicamente por su impulsividad, y aún así, insistía en decirse a sí misma que ya vería cómo se las arreglaba. Intentaba bloquear de su mente el hecho de que no sabía realmente a qué iba hasta ese lugar. Fácilmente pudo seguir el consejo de Kalin y desaparecer como lo había hecho Arpechio. El vuelo duró unas cuantas horas que ella decidiría aprovechar para dormir antes de caer en la locura, y sería despertada por la señal del sistema de navegación indicándole que ya había llegado a su destino. Frente a ella se encontraba el planeta gélido, que de alguna forma se le hizo espeluznante cuando lo vio. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y decidió darle un trago a su cantimplora para calmarse. Normalmente a los soldados no se les permitía consumir alcohol, pero ¿quién se iba a dar el tiempo de revisarla por completo? Frente al planeta había una flota formada por 3 destructores y otras naves de menor tamaño que parecían establecer un bloqueo. Al acercarse recibió una transmisión de uno de los cruceros solicitando un código de acceso, el mismo que le había dado el hombre de uniforme en el puerto hace unas horas. Una vez verificada la validez del código, Khurshid recibió indicaciones de aterrizar en la nave, que ocupaba la posición central en el bloqueo. Mientras se dirigía hacia la nave, pudo ver a lo lejos cómo los enormes cañones de los otros 2 cruceros la seguían sin perderla de vista hasta aterrizar en el hangar del crucero central. Dentro todo era tan estándar, todos vestidos igual, todas las naves iguales tanto en pintura como en modelo. Ella era la única que desentonaba.
Al descender de su nave sería recibida por un par de hombres armados que la llevaron por todo el hangar, mientras sentía que todas las miradas se posaban sobre ella. Avanzaron por los amplios pasillos, relucientes y bien iluminados, hasta llegar a una sala no muy lejos del hangar. Ahí se encontraba un canino poco mayor que ella, de pie frente a una mesa redonda sobre la que se proyectaba un gran holograma del planeta que orbitaban, y en donde se podían ver las 3 naves que formaban el bloqueo resaltadas en color azul. Supuso que debía ser otro oficial, no el capitán de la nave, pero sí uno de rango menor. Con una mirada seria en todo momento el hombre apenas le dirigió la mirada, permaneciendo siempre con la vista fija en el holograma. Sabía que él la había reconocido, y al parecer también sabía que vendría. Cuando me dijeron que te habías presentado como voluntaria me costó creerlo. Vaya directo al grano. Nosotros somos hombres con valores e ideales, es para preservar eso por lo que peleamos esta guerra. ¿Qué tiene que hacer alguien como tú en un lugar como este? Están pagando, ¿no? No actúe como si yo fuese la única mercenaria metida aquí, ni usted mismo se lo cree. Antes de que el Rottweiler pudiese responder, una alarma empezó a resonar por todo el lugar. En el holograma un segundo grupo de otras 3 naves resaltadas en rojo se acercaban. Una brusca sacudida y el profundo sonido de una explosión bastaron para saber qué era lo que estaba ocurriendo. El oficial, sin que la seriedad abandonara su rostro, se dirigió a Curset, esta vez sí viéndola a los ojos. Si quieres bajar al planeta, primero tendrás que ayudarnos con esto. Curset solo asintió con una sonrisa y salió del cuarto corriendo de vuelta al hangar. Al llegar, toda la armonía y tranquilidad habían sido reemplazados por el bullicio de las alarmas, la maquinaria y las voces agitadas del personal. Mientras los otros pilotos que había usaban escalerillas para subir a sus naves, Curset trepó por una de las alas como siempre lo había hecho y entró en la cabina de un salto. Fue la primera en despegar en cuanto se abrieron las compuertas de los hangares. Al principio estaba ansiosa de entrar de nuevo en combate, pero al ver a la flota que se acercaba, al ver esos monumentales cruceros acompañados por docenas de casas, comenzó a sentir algo extraño. Recordó cuando fue alcanzada por el misil de iones en el campo de asteroides, recordó cuando fue derribada en su duelo sobre los cielos de Telangana, y empezó a sentirse nerviosa. Lentamente empezó a bajar la velocidad de su nave hasta empezar a ser adelantada por los demás pilotos que la seguían, menos en comparación que los que venían hacia ellos. Aunque fuese por solo una fracción de segundo, algo dentro de ella parecía decirle que diese la vuelta y que se fuese, pero antes de siquiera poder pensar algo, ya tenía encima una tormenta de disparos. A estas alturas ya no podía hacer otra cosa sino pelear, de otra forma no sobreviviría. Rápidamente tiró del control de su nave, haciéndola descender tan rápido como pudo para evitar el fuego cruzado. Volvió a dudar por un leve momento antes de volver a ascender detrás de un grupo de naves y empezar a disparar. Sin embargo, se sentía tan distraída por todo el caos a su alrededor que fallaría todos los disparos, y un par de naves logró ponerse detrás de ella. Curset comenzó a maniobrar y esquivar tratando de alejarlos, pero la seguía cada vez más de cerca. Dando giros bruscos en todas las direcciones, sorteando a través de los disparos y explosiones, se adentró entre los restos de naves destruidas y sobrevoló entre los destructores para intentar alejarse de sus perseguidores. Estos, sin embargo, seguirían pegados a ella hasta que múltiples ráfagas los destruirían a ambos. Cuando Curset se detuvo a tratar de observar quién la había salvado, vio pasar una escuadrilla de 5 naves que avanzaban juntas adentrándose en el campo de batalla. Entonces comprendió que tendría que adaptarse si quería tener chances. Después de todo, no estaba peleando contra piratas u otros mercenarios, estos tipos eran soldados. Ahora, con la mente un poco más clara, Curset aceleró hasta alcanzar al grupo y acoplarse al fondo de la escuadrilla, yendo a donde ellos fuesen. Juntos las 6 naves se abrían paso entre otros grupos de naves, persiguiendo y derribando a los grupos más pequeños o a las naves que se separaban de sus escuadras, u ocasionalmente asistiendo a grupos más pequeños de nave aliadas.
Cursed apenas había hecho algo, al estar al final de la cola no tenía muchas oportunidades de hacer un blanco, pero hasta ahora había logrado mantenerse a salvo, por lo menos hasta que una escuadra de naves enemigas se les cruzó por delante. Lograron esquivarlos antes de estrellarse, pero habían logrado derribar a 2 de las naves que había al frente del grupo. De inmediato las naves restantes se dividieron en 2 grupos y darían la vuelta, 2 de ellas yendo hacia la izquierda y la nave restante inclinándose hacia abajo. Cursed siguió a esta última precipitándose tan rápido como pudo para no perderla de vista. Las otras 2 naves perseguían al grupo de cazas enemigos mientras ellos se acercaban rápidamente por debajo hasta tenerlos a la distancia adecuada para interceptarlos. Entonces se elevarían en un ángulo casi recto y dispararían a las naves por debajo destruyendo a 3 de ellas. Por un momento Cursed creyó volver a sentir la misma emoción de antes cuando volaba junto a Cord, Sasha y Peach. Era casi como tener a su grupo de vuelta. Una vez que se volvieron a reunir las naves, continuaron su rumbo hasta unirse a un grupo más grande de unas 20 naves. Por alguna razón ninguno de esos pilotos reparaba en su presencia, supuso que con solo ver que parecía estar de su lado les bastaba. La casi veintena de naves surcaba el campo de batalla usando su ventaja numérica para hacer frente a cualquier tonto que se cruzara en su línea de tiro. La escuadra sorteó los disparos y las explosiones provenientes de 2 cruceros que se atacaban con todo lo que tenían. Cada cañón abría fuego sin detenerse, cada misil y torpedo era disparado, mientras Cursed y el resto de las naves atravesaban el fuego cruzado. De milagro ella y la mayoría de los cazas salieron ilesos de ese calvario. Cursed no sabía con certeza qué era lo que estaba pasando o cuál era el estado de la batalla, no tenía acceso a los canales de comunicación por lo que estaba desconectada de todos y solo se movía por inercia siguiendo a lo que hacían los demás. Solo se dio cuenta de a dónde se dirigían cuando los cañones del siguiente crucero empezaron a disparar sobre ellos. Lo que intentaban hacer era suicidio directamente, lanzarse de frente contra una nave de guerra con más cañones de los que ella jamás había visto. Era una sentencia de muerte, pero de nuevo, ya era tarde para dar la vuelta. Su nave se sacudía de un lado a otro cada vez que la munición antiaérea explotaba cerca de ella, teniendo que tratar de esquivar los disparos a medida que la distancia se acortaba cada vez más hasta estar volando sobre la enorme nave junto a los menos de 10 pilotos que lograron llegar junto con ella. Volaban tan bajo, tan a ras de la superficie de la nave que las baterías apenas podían apuntarles. Continuaron avanzando hasta tener al alcance la enorme torre en su parte trasera que albergaba el puente de mando. Entonces comenzaron a elevarse y cuando ya estaban casi a la misma altura que el puente, todas las naves menos la de Cursed lanzaron una andanada de torpedos que impactaron directamente. Cursed, que no llevaba ningún torpedo en su nave, solo podía observar mientras se alejaba como el puente de mando estallaba en llamas. Al concentrar la energía de los escudos en la zona delantera del crucero, la protección del puente era menor. El escudo pudo aguantar los primeros torpedos, pero los impactos repetidos hicieron que este fallara, dando vía libre a los siguientes para destruir la torre y cortar la cabeza del enorme crucero. Pronto varias fragatas comenzarían a rematar la nave, destrozándola poco a poco ahora que no tenía cómo huir. El enfrentamiento que los otros 2 cruceros mantenían se decidió a favor del crucero aliado, que había destrozado igualmente a su rival, y la nave enemiga restante empezaba a dar la vuelta para emprender la retirada. Todo había terminado antes de que ella se diera cuenta. Cursed observó varias cápsulas de escape salir eyectadas de los cruceros en llamas y a 2 cazas que salían tras ellas. Le costó volver a calmarse, fue por mucho el combate más intenso en el que había estado y genuinamente llegó a pensar que moriría. ¿Pero qué le había pasado antes? ¿Qué había sido esa sensación de querer escapar que casi se apodera de ella? La hacía sentirse ridícula, pero a la vez agradecía que todo se hubiese acabado, por ahora. Ya tenía vía libre hacia la superficie, y mientras descendía cayó en cuenta de que a partir de ahora las cosas serían igual o incluso más duras que esto. Solo esperaba estar preparada.